Digo, apenas vamos a empezar a grabar y ya creo que hicimos unos 2 o 3 podcasts detrás de cámaras hablamos de la inteligencia, hablamos de la célula madre, hablamos del potencial infinito que hay en las cosas, hablamos de literatura, hablamos de cuentos. Entonces eso me sirve es para reafirmar que en este podcast vamos a hablar de todo. Más que ser un podcast, creo yo, muy específico en el cual vayamos a conversar de un único tema, vamos a hablar es de la integralidad de todas las cosas en la vida. Porque pues tú has tocado en tu camino diferentes situaciones que ya nos vas a explicar más. Nosotros te conocimos por lo que últimamente has estado haciendo de la crianza consciente. Y bueno, iniciemos por esa parte, iniciemos por el origen, iniciemos por hablar de los niños. ¿Tú por qué te interesaste por eso? O sea, ¿por qué terminaste dedicando tu vida profesional y en parte también tus reflexiones a entender la niñez? Bueno, qué rico estar en este espacio tan especial y como tú dices, ya hemos charlado muchas cosas y sentimos que más que charlar, sentimos ganas de crear ya Ajá. muchas cosas, entonces me parece encantador. Bueno, de profesión estudié medicina y después me fui por la asociación entre la mente, el cuerpo y espíritu. Llegar a los niños, aunque no me lancé a la pediatría, en algún momento lo pensé como estudiar pediatría, pero llegué a considerar que basarme en la enfermedad de los niños era tomar un aspecto muy chiquitico para ellos. Y la magia de los niños es que se recuperan muy rápido. Los niños casi que con una sonrisa, con un abrazo, se les baja la fiebre, se les quita la tos. Entonces es mágico. Entonces empecé a identificar que hay mucha más potencialidad que debilidad en los niños. Y bueno, también fui muy afortunado. Bueno, todos somos muy afortunados de la familia en la que nacemos, de toda la variedad de familias que exista, pero yo simpáticamente me siento muy afortunado porque mis padres y mis abuelos trabajaban mucho. De tal manera que compartir tiempo de pequeño era jugar con cualquier cosa, con la montaña, con el árbol, con una media, con un bombillo, con un primo, con un animalito. Fue el diario vivir. Y me di cuenta que como que salí bien, salí normalito, o sea, no pasa nada, como que de pronto el papel de padre no es estar como encima de los niños están encima, sino a veces dejarlos ser. Pero cuando yo empecé a hablar de esos temas alrededor de los 18 años, porque curiosamente la gente empezó a confiar en mí para muchos consejos de la vida, me decían, sí, pero es que tú no tienes hijos. Entonces yo decía, pues tienes razón en el sentido práctico, porque es cierto, no hay evidencia que yo tenga un hijo. Pero cuando nació mi hija mayor, Sofía, que ya ahorita tenía 23 años en este momento, los espacios que tuvimos para compartir, yo sé que ella la transformaron profundamente a tal nivel de que ella es una libre pensadora, una libre sentidora y toma decisiones y juega con la vida y por cualquier cosa que pase, ella sabe que es un juego, un reto con el cual puede crecer. Entonces cuando apareció ella y la gente empezó a darse cuenta que lo que yo decía sí lo aplicaba y que pues salió bien, o sea, salió, pues está bien y es autónoma en muchas cosas, aunque comete los errores normal y todo eso. Entonces como que ya empezó a ser un poquito más fuerte como el peso que tenía y yo soy consciente de que eso es importante. Uno necesita hablar mucho desde la experiencia y en medicina corremos ese riesgo de que, claro, pasamos casi 10 años en el hospital, en la universidad, pero aprendemos mucho como de textos, pero no de contextos. Y no aprendemos mucho de salud, no aprendemos mucho del ser humano, aprendemos mucho de la anatomía, de la fisiología y nos falta mucha experiencia. Y por eso no es común encontrar médicos sanos. O sea, médicos sí, pero sanos no es tan común. Con la paternidad pasa lo mismo. Uno puede hablar mucho de crianzas, pero hasta que no tiene hijos no es como tan fácil empoderarse del proceso y estar en todos los contextos. Entonces sí, fui muy afortunado de tener una hija joven, la tuve a los 21 años y eso me sirvió para desde muy temprano entender muchos procesos y ponerme al nivel, no igualándome como de niño a niño, pero sí emparejándome claramente con ella y dejarla crecer, dejarla ser. Y de ahí se empezaron a abrir muchas cosas porque también en la práctica clínica, pues el origen de las enfermedades, a veces pensamos que es lo que me comí ayer, lo que pasa ahorita, pero el origen
el nacimiento como genético y epigenético del proceso empieza en la infancia o en el vientre. Entonces, si aprendemos a hacer muy bonitas las cosas desde el principio, el niño cuando crece, el adulto cuando crece ya no tiene que... Está chévere la terapia, pero qué rico que no tuviéramos que pasar tanto tiempo en terapia, sino en procesos de desarrollo. Qué chévere que no tuviera que ir a un lugar a repararme la rodilla, sino a poder correr más rápido o más alto. O sea, desarrollar potenciales y no estar reparando. Eso. Tienes un carro que no pasa en el taller, sino que pases viajando y conociendo, algo así. Sí. Está linda esa metáfora del carro, total. ¿Y cuáles eran esos comentarios que tú le hacías de pelado de 18 años a otros papás? ¿Cuáles eran esas primeras intuiciones que tú tenías sobre en qué consistía criar respetuosa y también conscientemente a un niño? Bueno, la primera, en esa época, yo soy de 1980, es que todavía estaba muy, muy normalizado la pela, el golpe, la chancleta. Bueno, todavía hoy veo a muchas personas argumentando, es que eso es necesario, es que si no, no aprenden, es que si no, salen malcriados. Ese fue como el primero, me parecía supremamente extraño la agresividad, el golpe. Bueno, yo jugué voleibol de niño y pues me parecía normal darle una palmada a un balón, o sea, me parecía como artístico, pero a una persona jamás, pero jamás. Yo recuerdo hasta una vez de niño, que una vez de muchacho que uno se pone a bobear por ahí, alguna persona como que yo la miré, me miró y como que ¿qué mira? Y yo, pues, ¿qué le pasa? Y se me vino encima y como a golpearme, yo como que, y de momento reaccioné como ya defensivamente y le di una patada. Yo tenía por ahí 16 años y creo que me dolió más a mí que a la persona. Obviamente por ser deportista tenía yo mucha fuerza y obviamente a él le dolió mucho, pero yo fui el que me puse a llorar. Y yo decía, no puedo creer que yo le golpeaba a alguien. Así sea defensivamente. Para mí era inimaginable. Y bueno, vuelvo a decir, mis padres estaban tan ocupados trabajando que nunca me dieron una pela. Yo creo que si hubiera estado más tiempo en la casa con mi inquietud, de pronto no se hubieran aguantado cosas. Pero nunca, yo nunca vi. Sé que a mi padre, bueno, creo que una vez mi papá me contó que a él no le pegaron tampoco, pero sí vio pelas de lo abuelo. Entonces para mí eso era como que no. El golpe nunca va a ser un mecanismo ni de interacción ni de educación. Entonces, pero obviamente yo no iba a agredir o a pelear a alguien que le pegaba a un niño. O sea, cuando el papá de un amiguito le daba una pela, pues yo no me iba a meter a pelear con él. Pero la primera es que yo iba a la casa a hablar con ellos y hablábamos y los papás hablaban conmigo y hablábamos de muchas cosas. Terminábamos jugando en formas de explicarle a un niño cómo hacer las cosas sin el golpe. Ellos al principio no se daban cuenta que era como un proceso como terapéutico, pero para mí era como que es que el niño no está haciendo la tarea no porque sea mal, sea tonto o malo o irresponsable. Es que no le ve el juego. Juguemos. Entonces, mi amiguito tenía problemas para las matemáticas. Juguemos con bolitas, con cosas, con frijoles, con... yo recuerdo que de niño, de pronto porque mi papá, como él trabajó en educación física y hacía torneos, yo veía cómo hacían los torneos y cómo hacían los cálculos estadísticos. Entonces jugábamos con muñequitos. Yo recuerdo que jugábamos con muñequitos a jugar fútbol. Pero entonces el éxito no era quién hacía el gol, sino ya las estadísticas. Cuántas faltas, cuántos tiros, cuántos goles. Y así con mis amigos enseñaba matemáticas, a ir sumando, dividiendo, haciendo promedios. Entonces no tenían que darle pelas para que aprendieran a multiplicar, sino que ellos sabían que eso es chévere para saber del partido y saber quién es el mejor jugador y quién es el que hace más cosas. Y de esa manera la gente empezó a escucharme de que, venga, de pronto sí no hay que pegarle, hay que jugar un poquito más, hay que reflexionar un poquito más, hay que dejar que experimente cosas. Entonces, a veces las mamás se asustaban porque el niño es muy inquieto y coge cosas. Entonces, algo tan sencillo como que, ¿pero qué te preocupa? No, es que puede coger un cuchillo y cortarse porque el cuchillo es muy peligroso. Y yo decía, bueno, tiene razón en estar preocupada, pero yo he visto que los chefs cogen cuchillos y esos a millón y cortan y no les pasa nada. Es el mismo cuchillo. ¿Cuál es la diferencia? No, pues que ellos tienen experiencia y tienen mucha práctica. Bueno, ¿y qué tal si al niño le damos práctica en cuchillos? O sea, que aprenda. Pues sí. Entonces empezaba a practicar cortando cosas sencillitas con cuchillos, pues, preventivos. Y ya el niño era muy eficiente. Entonces ya no se iba a cortar. Entonces de pronto el niño no es tanto prohibirle cosas ni castigarlo, sino enseñarle. Entonces se iba soltando la idea de prohibir y castigar, que es como la metodología clásica de la prohíbale y castíguele, prohíbale y castíguele. Y entonces, no, hay otras técnicas más poderosas. ¿Tú qué has identificado
Pues porque yo creo que todos como sociedad fuimos criados de esa manera. Digamos, al menos con esa idea, si no fue en el hogar, fue en el colegio o fue en la institución religiosa a la que se perteneciera. Siempre, digamos, como cultura, al menos en nuestro país, está muy instaurado eso. Empezando, pues yo creo que antes de, hace 20, 25 años, antes del auge también un poco de internet y de nuevas ideas, era normal que en los colegios es eso. Usted cumple esto, se castiga. Incluso yo en algún momento contaba que a mí yo en mi colegio crecí pensando que yo era muy tonto, porque nosotros, un profesor nos clasificaba de mejor a peor y nos ponía físicamente en una fila. El peor estaba acá y el mejor estaba allá. Eso en la cabeza se quedaba anclado como una cosa como de... Uno se veía en una estructura social ubicado, digamos, en la parte de abajo. Y después uno tiene que hacer nuevos procesos para reencontrarse y reidentificar en dónde está precisamente esa conexión emocional que motiva el conocimiento. Pero tú que has identificado desde tu conciencia y desde tus prácticas, ¿qué nos ha hecho a nosotros como sociedad el haber sido criados de esa manera? El haber sido criados con el castigo y la prohibición. ¿Qué adultos crean el castigo y la prohibición? Bueno, genera muchas cosas, pero las dos más comunes es que gracias al castigo hemos normalizado la mentira. Cuando la gente pregunta o me dice, pero yo no sé qué hacer con mi hijo porque es mentiroso y me dice mentiras todo el tiempo, ya no sé qué hacer, ya le he dado pela, lo he regañado, lo he llevado a terapeuta, le he dicho, pero él sigue diciendo mentiras. Y eso la tarea ya la hice, vamos a revisar y no la he hecho. Entonces resulta que hagamos el ejercicio. Todos algún momento hemos dicho una mentira, preguntémonos por qué la dijimos. Y vamos a dar cuenta que era para evitar un castigo. Uh-huh. Es que si nos fueran a dar un premio, pues decimos, ¿cierto? Sí, claro. Pero si es para un castigo, ¿quién va a decir, mañana me van a ganar 3 castigos? No, uno va a buscar es el bienestar todo el tiempo. Entonces, el origen de la mentira desde muy pequeños es el castigo. Y no solamente en niños, en adultos. Uh-huh. En adultos, y uno lo ve en los juicios, cuando uno ve ahorita ya juicios públicos y ve cómo la gente miente con una facilidad impresionante, pero uno tiene claro que está mintiendo para evitar una condena. Uh-huh. Entonces tiene sentido, pero no tiene, o sea, tiene una razón de ser, pero no es justificable. ¿Qué tal si modificamos eso? Porque es que, ¿por qué razón quieres castigar a alguien? Para que no haga algo bueno, pero resulta que en el universo no puede haber un espacio vacío. Si alguien no va a hacer algo, tiene que hacer otra cosa. Entonces, una técnica muy buena para evitar que alguien haga algo es ofrecerle otra cosa. Uh-huh. Ponlo a hacer algo. Como decíamos ahorita con la tarea. O sea, el niño no quiere hacer la tarea, créale un juego para que aprenda. Y vas a ver que termina logrando el objetivo que tú quieres, pero con otra metodología. Entonces, ¿por qué castigas a tu hijo? No, porque dice mentiras. Bueno, entonces hagamos un juego. ¿Qué pasaría si no lo castigamos? Por ejemplo, por no hacer la tarea. No, es que si no hace la tarea no aprende o le da mal en el colegio, saca malas notas. Bueno, pero ¿cuál es el propósito que vaya al colegio? No, pues que aprenda. ¿Aprenda qué? No, pues que aprenda los números, matemáticas, a leer, historia. Ok, ¿para qué? No sé, para que sea alguien en la vida. ¿Por qué crees que no es nadie en la vida? Entonces todas esas reflexiones hacen que el papá diga, no, bueno, para que tenga habilidades, para que pueda servir a la humanidad. Ah, ok, eso está muy bonito. Entonces verifiquemos cómo esa tarea le va a dar habilidades o qué habilidad le puede desarrollar esa tarea. O si hay otras formas de que desarrolle la habilidad sin esa tarea y que de pronto a él le guste. Pero a veces el niño solamente con que entienda cómo esa tarea le va a ayudar a desarrollar una habilidad, termina haciéndola. Entonces ya el objetivo no es, ¿hizo la tarea? No, castigado. Entonces, ¿hizo la tarea? No. Bueno, cuéntame cuál fue la razón. ¿Qué necesitarías para hacerla? No, es que no sé para qué la tarea. Yo no entiendo. ¿Para qué hago esa tarea? Busquemos la razón. Yo tampoco sé, preguntémosle al profesor o miremos. No, esa tarea es importante porque si es de matemáticas, si es con números, ¿a ti qué te gustaría comprar? Uy, me gustaría comprarme un PlayStation. ¿Sabes cuánto vale? No, pues averigua. Listo, vale, no sé, 3 millones de pesos. Listo, ¿en cuánto tiempo quieres comprarlo? Pues ya. Pues si quieres comprar ya, tienes que tener 3 millones de pesos. ¿Los tienes? No. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitarías? Yo no sé, por ahí 2 meses. Bueno, si fueran 2 meses, ¿cuánto dinero hay que ahorrar cada día? Y él va a hacerla, claro.
Y empieza a hacer matemáticas y cálculos sin darse cuenta que está aprendiendo a hacerlo, porque tiene un sentido. Comprarme lo que yo quiero comprarme, lograr lo que quiero lograr. Y el niño empieza a hacer la tarea y empieza a interesarse. Mamá, ya no solamente hago lo del BCI, sino puedo calcular cuántas cucharadas hay que echarle puedes sacar de una bolsa de arroz o de azúcar para eso. Y empieza a jugar con todo, cálculos de todo. Le parece fantástico porque entiende ahora algo invisible. Entonces, la mentira es algo que afecta mucho a la sociedad y culpamos mucho y queremos castigar hasta al mentiroso, pero nos damos cuenta que el mentiroso quiere evitar un castigo y que el mentiroso no quiere hacer algo porque tiene en mente que quiere hacer otra cosa. ¿Qué tal si le preguntamos qué es lo que quiere hacer? Inclusive, cuando se habla de un delincuente, alguien que roba o que es corrupto, bueno, quiere tener dinero, pero es consciente que lograr ese dinero lo pone en riesgo de cárcel, de prisión y de odio social. Le gustaría tener la misma cantidad de dinero o más, y ahora sin el odio, sin la cárcel, sino con más amigos, siendo libre, sin exponer su salud, su vida, su integridad. Él va a decir que sí, pero no le ha enseñado cómo. O sea, nadie quiere decir, yo cuando grande quiero ser corrupto, sino que no he encontrado otra forma de acceder a los recursos que yo quiero, no sé otra estrategia, pero si le enseñáramos otra estrategia, igual como el narcotráfico, ¿por qué la gente se expone? Pues porque no ha encontrado otra forma de hacer dinero de esa manera. Pero si de niño le enseñáramos música, a hacer películas, ¿cuánto dinero hacen los productores de películas o los músicos sin exponerse de esa manera? Seguramente él hubiera preferido ser deportista, músico, productor, programador, si le hubieran enseñado desde pequeñito, y haría mucho dinero sin exponer su vida en eso. Entonces la gente no comete errores porque quiera, sino porque no le han enseñado. Entonces hay parte. Yo creo que la mentira es una, gracias al castigo. Y con la prohibición, yo creo que la sociedad actual, como decíamos ahorita en un cuento que tú tienes muy bonito del helado de los 1000 colores, de los 1000 sabores, nos hemos obsesionado mucho porque tenemos que vivir muchas cosas como si no hubiera más vida o como si nos fueran a prohibir hacerlo mañana. Entonces queremos hacer todo ya, todo, consumir de todo, vivir todas las experiencias, todos los placeres, estar en todos los lugares del mundo, porque no sabemos si hay mañana, no sabemos si nos van a prohibir, no sabemos si va a haber otro COVID y nos encierra. O sea, tenemos un miedo a no poder hacer y queremos hacerlo todos. Entonces es una ansiedad. Y ahora hay una crisis de ansiedad gigantesca en la sociedad, pero impresionante que la gente no se imagina, que gasta su energía y termina potencializando otro fenómeno que es el de la depresión, que no tiene que ver solamente con problemas mentales, sino con una pérdida de energía. Gastamos energía muy rápido queriendo ir a millón y pasa igual que con tu vehículo. Si tienes el acelerador todo el tiempo, vas a acabar el combustible muy rápido. Y eso parte de la ansiedad y eso parte de la prohibición. Mientras que un niño que no se le ha prohibido muchas cosas, pero se le guía, cuando es adulto, vive a un buen ritmo. Casi que es un músico de la vida, porque no es una canción acelerada, sino que tiene su ritmo. Tiene sus beats por minuto. No se acelera porque sabe que ese ritmo lo va a llevar por un buen camino. Igual que el que va manejando en su carro y llega como en modo crucero. No tiene que acelerar, el carro ya encontró su pico de velocidad. Muy chévere. Entonces yo creo que esos son los fenómenos de prohibición y castigo que nos influyen bastante. Pero míralo, en ese relato que tú hacías, aparece algo muy lindo en términos emocionales, porque finalmente hay también una necesidad muy fuerte de escapar de las emociones que nosotros, creería yo equivocadamente, llamamos negativas. Pareciera que la única emoción que perseguimos, incluso que perseguimos desesperadamente, es una satisfacción, euforia y alegría, y las otras son insuficientes. Entonces, de pronto, el reposo se convierte en aburrimiento, la contemplación se convierte en aburrimiento, la tristeza se convierte en depresión, el miedo se convierte en ansiedad. Entonces, como que no está el espectro completo de las emociones en donde la tristeza tiene algo que aportar, en donde el miedo tiene algo que aportar, en donde la contemplación puede no ser aburrimiento, sino que puede ser una forma de conexión diferente, de meditación. Y muchas veces, pues yo creo que todos hemos visto que quienes viven su vida de manera muy eufórica, pasa lo que tú decías del acelerador. Son nada más el ejemplo que tanto se menciona a nivel popular de Robin Williams, el humorista, que decían que él socialmente era un volcán que arrasaba a la gente, pero que de puertas para adentro era tremendamente depresivo.
pero es porque era insostenible mantener pues esos estados tan eufóricos por mucho tiempo. Entonces, me parece lindo es en el tema de que esa posibilidad de elegir que tú dices que te dieron, pareciera que también, y de explorar y de experimentar, pareciera que también de una manera como no tan directa, pero aporta una inteligencia emocional bien interesante en la capacidad de que permite experimentar las cosas, explicar también, en estos días lo veíamos con mi esposa, un niño puede que no sepa qué es la frustración, qué es la tristeza, pero cómo explicarle qué son y qué factor cumplen para que no se convierta como en algo de lo cual tengo que salir. Eso es muy poderoso porque en el tema de los sentimientos y las emociones, todavía somos muy inmaduros a la hora de sentir y a la hora de comprenderlas, porque es un tema nuevo, como tú dices. Y en la crianza, hace 40 años no era, venga, ¿qué estás sintiendo si no deje de llorar? Sí. Sí, no moleste. Hasta ahora estamos sintiendo. Y pues estamos siendo conscientes de que sentimos y que se elabora allí. Pero en ese afán de hacerlo rápido, por esa ansiedad, en Latinoamérica hemos aprendido mucho el modelo de emocionalidad americano, que es muy de resultados, pero muy poco de exploración. Y como tenemos la cultura también judio-cristiana de lo bueno y lo malo, pues se hicieron esa clasificación muy rápido del proceso. O sea, estas son las emociones buenas, estas son las malas. Y si siente esto, tomes este medicamento o haga esta terapia para que esté tranquilo. O sea, rápidamente tenemos ese modelo. Entonces, la gente se estresa y quiere tomarse algo. La gente sufre y quiere comer algo. Quiere distraerse con otra cosa, pero no se da el tiempo de sentir y explorar. Y a veces con los niños pasa lo mismo y somos nosotros los que le colocamos los nombres a lo que él siente y casi que lo guiamos a que eso significa tal cosa y debe manejarlo de cierta manera. Pero con los niños pasa algo bien bonito y es que ellos cuando son muy pequeños no tienen los prejuicios que tenemos nosotros y pueden ver las cosas como son. Por eso cuando ellos ven una caja, ellos ven una nave espacial, un carro, un juego, una casa, una familia, un perrito y uno solamente ve una casa. Con los sentimientos y emociones pasa lo mismo. Nosotros decimos rabia ya, rabia es esto. Uh-huh. Pero el niño puede ver todos los colores y el espectro de lo que aparece ahí. Y entonces el niño descubre la diferencia entre la rabia, el coraje, la valentía, la frustración, la constancia, la firmeza. Para nosotros es rabia. ¿Sí? Y es... pero tiene muchos colores, muchas formas. Y cuando escuchamos a los niños, porque el niño puede hacer así y coger algo y tirarlo al piso. Y entonces dice, vea, malcriado, grosero, y pelado, aquí no se hace eso, respéteme. Pero si en lugar de eso es, puedo notar que estás sintiendo algo, cuéntame qué sientes o qué quieres hacer. Es que quería meter esto en la cajita y no puedo. Entonces, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Romperla? ¿Quieres que entre? ¿Quieres dejarlo de hacer? No, quiero que entre, pero no sé cómo. Okay. Eso que estás sintiendo te dan ganas de hacer algo. ¿Qué quieres hacer con eso que estás sintiendo? Gritar. Okay. Entonces, esa sensación genera la emoción de gritar. Con eso podrías cantar. Y empieza a cantar y se da cuenta que tiene buena voz y hace canciones después, ¿cierto? Pero de pronto el niño dice, no, quiero romper la caja. Ok, ensayemos, rompámosla, rómpela. Listo. ¿Qué lograste? ¿Qué encontraste? No, ahora quiero que esté como antes. Bueno, ármala. La aprendiste a armar. Mira que aprendiste a armarla porque la desarmaste. O sea, eso que sentiste te llevó a desarmar y armar y aprender a conocer de qué están hechas las cosas. Uh-huh. O sea, esa emoción te puede llevar a descubrir el mundo. Con esa emoción podrías descubrir qué hay dentro de una célula, desarmarla y volver a armar. Y crear una célula, o un carro, o un avión. O sea que eso que estoy sintiendo es una energía para actuar. Claro. ¿Quién dice que por sentir eso es malo o bueno? Simplemente es una energía que tienes a tu disposición. Pero otro día el niño está llorando. ¿Qué quieres hacer? Llorar. Bueno, llora.
¿Terminaste de llorar? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué sentiste o qué pensaste? No, ya estoy muy tranquilo, quiero ir a jugar. Perfecto. Y después más adelante quizás le preguntemos, ¿y qué aprendiste de llorar y lo que sentiste? No, que me sirvió para pensar que yo amo mucho a mi papá y que pues a veces no lo veo. Pero me doy cuenta de que lo amo. Entonces cada vez que venga voy a compartir mucho con él y que voy a compartir con él. Y que le voy a preguntar que por qué a veces tiene que irse a la casa, que tengo esa inquietud. Bueno, hazlo. Entonces no se va a traumatizar y va a generar después de adulto la herida del abandono porque nunca entendió por qué los papás iban a trabajar, porque nunca preguntó, porque nunca gestionó las emociones, porque nadie lo puso a reflexionar. Y la gente piensa que es porque el papá se fue a trabajar que se le dio el trauma. No, fue porque nunca nadie le explicó y le enseñó que dejara sentir y explorar la situación para que la comprendiera. Pero haber llorado le dio el tiempo para que pudiera pensar sin que nadie lo interrumpiera, sin que nadie le dijera no lo haga o vea muñequitos para que no llore. ¿Cierto? Explórelo. Porque explorando es que uno aprende y descubre. Entonces, de ahí parte la inteligencia emocional. Sentir, pero entregarse en ese viaje a descubrir qué le quiere enseñar a uno esa experiencia. Y no tenemos que llamarlo rabia. O bueno, si queremos lo llamamos rabia. Pero lo más probable es que la gente de afuera se confunda con la rabia y que un niño diga en el colegio, profe, mira que estoy sintiendo rabia y entonces quiero ahora crear un cuento. ¿Qué tiene que ver la rabia con un cuento? Está como raro ese niño. O, profe, estoy sintiendo rabia. Venga, un momentico, no le va a pegar a nadie. No, profe, nunca estoy pensando en eso. O sea, no la asociamos con lo que culturalmente lo asociamos, sino que la dejamos sentir. Entonces, en las emociones hay un potencial gigantesco. De hecho, pues todo lo que ha hecho el ser humano es a partir de emociones. Entonces, qué rico explorarlas. Y eso lo podemos hacer desde niños. Y bueno, y de adultos. Me he encontrado con personas de 70 años que no le habían permitido sentir y empiezan a sentir y empiezan a llorar y empiezan a pintar y empiezan a coser y empiezan a cantar y empiezan a bailar y sus articulaciones vuelven a la normalidad. Ese dolor que tenían en la cadera, ese trasplante de cadera que le habían hecho que no le funcionaba, ahora, aunque sea de platino o lo que sea, ahora la siente como cómoda porque se le permitió tirarse al piso a llorar un ratico. Porque se dio cuenta que al llorar y desahogarse y soltar todo lo que tenía, ahora se puede levantar y no tiene la carga y no le duele la espalda ni las rodillas. Sienta. Entonces es muy bonito ese proceso de sentir y jugar a sentir. Diego, tú eres tremendo haciendo metáforas porque me parece que esa metáfora de la caja funciona en doble sentido porque no es solamente desarmar la caja, sino que literal, yo lo pensaba ahorita mientras escuchaba, incluso pensaba en mi hija que casi que el proceso termina siendo también es en desbaratar la emoción y la sensación para identificar qué es lo que quiere contar. Entonces, qué lindo. Y sabes yo qué he notado, a veces, por ejemplo, cuando nosotros hemos compartido con otros papás, también de niños así pequeños en esta edad, entre el año y medio y los 2, 3 años, que es donde están explorando emociones al 100. Y es que yo veo que a muchas personas les llega el tema de la crianza consciente y respetuosa hasta que están en público. Cuando están en público y aparece el tema de ay, no, está haciendo que van a pensar. O sea, como que ahí es cuando la gente he notado que se queda un montón sin herramientas. ¿Qué decirle, digamos, un poco a esas personas de cómo tramitar también esos procesos cuando son en espacios públicos? Que creo que eso es lo que más confronta al adulto. De decir, bueno, que no, es que lo hicieron en la casa. Pero es que cuando Claro. no, en un centro comercial. Y en todas las vías porque es una fuerza. Nosotros tenemos la educación personalizada, pero también una educación social. La sociedad también está comprometida con la crianza, no necesariamente consciente, pero está comprometida. Todos sentimos en nuestro interior que si algo no está funcionando muy bien, hay que ir a mirar qué pasa. Por eso, cuando hay un trancón en una vía y hay un accidente, todos paramos a mirar porque tenemos que hacer un análisis de qué está pasando para tener nuestro punto de vista, para saber qué hacer nosotros y si podemos colaborar, juzgar, evaluar o enseñar. O sea, socialmente nos interesa y eso está bien. Lo importante es comprender algo. Cuando hay un médico haciendo una cirugía, la gente no entra a decir, venga, pero ¿cómo va a coger el cuchillo a cortarle la piel? No, me parece el colmo. Debería hacerlo diferente. No, la gente sabe que él es el que sabe. O sea, si cogió el cuchillo y el bisturí es porque eso es necesario hacerlo. Entonces respetamos mucho la autoridad. Es importante que cuando haya
un padre con un hijo en algún lugar, ella tiene un nivel de autoridad. Una razón muy sencilla. Alguien puede decir, no, pero es que tiene 12 añitos esa muchachita con el niño, ¿qué autoridad va a tener? Tiene una autoridad fundamental y es que Dios le dio ese niño a ella y no a usted. Y si Dios eligió dárselo a ella y no a usted, es por algo. ¿Sí? Si a usted le dan algo es porque usted lo va a administrar. Entonces hay que tener un respeto con lo que hagan los papás con los niños. Pero obviamente en un contexto, como decíamos ahorita, si hay violencia física, eso sí es diferente. Si hay violencia física, sí hay que llamar a una autoridad y decirle, venga, esto no se utiliza porque ni siquiera los animales utilizan la técnica de la violencia para educar, aunque son fuertes, pero no la violencia con esa animosidad, no. Solamente el ser humano por sus traumas. Entonces sí hay que ayudarle al papá a que salga de allí, que la policía llegue y lo separe un ratico y le diga, venga, respire, acá está el terapeuta, ayúdele a gestionar y vuelva donde su hijo. Ese es el caso excepcional. Todo lo que sea violencia física. Pero si no está aplicando violencia física, hay que dejar que el papá tenga la experiencia de educar a ese niño y mire con sus recursos qué va a hacer, porque ahí hay un aprendizaje para los dos. Ahora, si va a estudiar y va a aprender crianza consciente, que sí se basa pues en neurociencias y ya se basa en filosofías y ya se basa en ética del amor, ya es diferente. Yo recuerdo la primera y la única vez que mi hija menor me hizo una pataleta. Que me la hizo solamente una vez. Digo, me la ha hecho porque esa es la forma popular, pero a mí no me hace nada. Ella hizo su pataleta una sola vez en la vida y la hizo pública en un centro comercial. Y eso fue hermosísimo, hermosísimo, porque fue la oportunidad. Yo recuerdo, y se fue acá en Pereira, entonces obviamente por ahí mucha gente pasa y me conoce porque me han dicho muchas cosas. Entonces mucha gente que me conocía me vio y fue muy chévere. Y gente que no me conocía se asustó, se preocupaba, se acercaba. ¿Por qué? Porque resulta que la pataleta, lo que llamamos pataleta, es algo muy importante para un niño cuando ha tenido vacíos en momentos de crianza. Pero como puede pasar, lo van a manifestar un día. Hay niños que nunca hacen pataleta. Yo recuerdo que también hice solamente una pataleta en mi vida, bien hecha, muy chévere, y mi mamá se confrontó mucho y cambió para siempre su método de enseñanza. Y desde ahí nos hicimos buenos amigos. Y la pataleta sirvió para eso. Salíamos de cine, ya habíamos crispeticas, chévere, la película que queríamos, la que acordábamos, salimos y ya vio una maquinita de dulces. Te dijo, papá, quiero comer un dulce, ¿me das un dulce? ¿Me das una moneda para un dulce? Entonces ella ya tenía 7 años y nosotros a esa edad pues ya tenemos muy claro que ya tiene el lenguaje, tiene desarrollado una parte de su lóbulo frontal que le permite hacer negociaciones y acuerdos. Entonces le recordé que nosotros tenemos un acuerdo de que ella puede tener acceso a todo en el universo y que lo único que tiene que hacer es generarlo, ¿sí? Y obviamente la máquina es una representación de ella. Esa bolita, para sacar esa bolita dulce, hay que meter una moneda. Hay que conseguir una moneda. ¿Cómo vas a conseguir la moneda? No, papá, no sé, dámela tú la tienes en el bolsillo. Yo sé que la tengo en el bolsillo. Y la tengo en el bolsillo porque yo he hecho algo para eso. ¿Tú qué vas a hacer para eso? No, papá, que yo quiero la moneda porque tú la tienes en el bolsillo. ¿Cómo no me la vas a dar? Y empezó a hacer esa dinámica de que tú me la tienes que dar. Y se tiró al piso a llorar y a decir, y a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, obviamente, en el proceso es súper importante dejar que el niño experimente la emoción. Lo que nos enseñaron a veces, ay no, un escándalo público, ¿cómo la va a dejar llorar? Es que no le pone atención. Lo humano es que ella necesita para sentir, porque al sentir va a ser consciente de su energía. Los niños son inteligentes y van a pensar en ese momento. ¿Qué están sintiendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo reacciona al mundo exterior? Para ver esta energía, ¿para qué es? Pero si la persona, ese niño siente esa energía, la canaliza, la somatiza y se da cuenta que un adulto viene y le compra lo que la persona quiere, ella dice, ya sé para qué sirve esta energía. Yo no sabía para qué servía. Yo la tenía pero no sabía para qué. Esto sirve para eso. Y entonces cuando crecen, seguimos haciendo los shows pasionales, los shows en relaciones, los shows en empresa, las marchas en la calle, que hay que hacerlas, son pataletas, que hay que hacerlas. O sea, estoy a favor de eso, pero no es decir que como hizo la marcha, entonces hay que firmar lo que ellos están pidiendo, sino que es chévere que lo manifiesten. Ahora reunámonos a hacerlo. Entonces, ella tuvo la experiencia, pero esa experiencia fue unos 15, 20 minutos. Imaginas un niño llorando y gritando, porque es que ellos tienen mucha energía. O sea, ellos pueden gritar 20 minutos seguidos a ver qué pasa.
Y obviamente en un centro comercial pasaba, el vigilante pasaba, tranquilo. Entonces, pero la gente no decía hasta que fue necesario explicarle un poquito. Vea, yo soy médico, sé esto, sé lo que estoy haciendo, puede estar tranquilo. Si quiere, siéntese y aprenda lo que va a pasar a continuación. Entonces la gente se asustaba porque decía, no sé por qué está tan tranquilo. ¿Será que sí sabe lo que está haciendo? Vamos a ver qué pasa. Entonces mucha gente se empezó a reunir ahí a mirar. Y yo le dije a ella, hija, tú tienes todo el derecho de llorar, de sentir, de tirarte al piso, de acostarte, porque se tiraba para un lado, se tiraba para... Todo lo que se pueda imaginar que puede hacer un niño, y tienes derecho para hacerlo. Y si te gusta lo que estás haciendo, hazlo. Aquí voy a estar para acompañarte en lo que estás haciendo. Ahora, si lo que a ti te interesa es en algún momento conseguir ese dulce o necesitas otra cosa en la vida, pues una técnica que me sirve mucho a mí es hablar. Porque yo a través del grito y el movimiento así no entiendo para dónde vas. Pero si tú me hablas y me dices, podemos mirar. Pero si tú quieres gritar, llorar, moverte, puedes hacerlo tranquilamente. Entonces siguió. Hasta que llegó un momento en que dijo, no. Esta emoción no me sirve a conseguir la bolita. Esa emoción no me sirve a que mi papá cambie. Ya lo verificó. Le quedó súper claro. Su lóbulo frontal y su hipocampo lo van a memorizar toda la vida. Y ella desde ese momento nunca volvió a hacer nada de eso para lograr cosas. Ella siempre se acerca y me dice, papá, quiero hablar contigo, hacerte una propuesta. Ese día lo entendió. Entonces, cuando dejó de llorar, dijo, papá, entonces, ¿cómo puedo conseguir el dulce? Bueno, hay que conseguir. ¿Cuánto vale? Unos 500 pesos. ¿Qué se hace por 500? ¿Qué puedes hacer? Sí, piensa. Entonces dijo, bueno, está bien, te propongo, en ese momento me dijo, te propongo que, porque en la casa les pasa con una persona que nos ayuda, entonces sabe cuánto cobra por el día. Entonces digo, yo creo que 500 pesos sería más o menos como que, bueno, te lavo la loza de desayuno y almuerzo tuyo. Pues, bueno, no necesariamente mío, pero si te parece, pues una olla que tengo ahí, la puedes lavar. Y entonces, de la manera. Ah, bueno, entonces me da la moneda ya. No, cuando lo laves. Bueno, vamos para la casa y lo lavo. Entonces fuimos a la casa, la lavó y tocó después de volverse a hacerlo. Pero que se dé cuenta que yo le cumplo. O sea, que se dé cuenta, no que llegamos a la casa, mañana vamos. No, porque para allá va a ser, venga, eso no fue lo que acordamos. Y era por la noche y había que volver. Y lo hicimos. Entonces ella se dio cuenta que esa emoción era necesaria, que era válida, que no tiene por qué reprimirla, pero que convertirla en agresividad para obtener cosas no va a servir. Pero que esa energía le va a servir para tener el compromiso de lavar la olla o de hacer un trabajo o de más adelante hacer un informe o después hacer una producción, crear una canción, escribir un libro. Esa energía le va a servir para tener la fuerza para comprometerse con algo. Porque muchas veces los papás dicen, no, yo no lo que mi hijo empieza a hacer algo y lo deja a medias. ¿Por qué será? Porque no tiene la energía para hacerla completa. Pero ¿por qué sí tiene mucha energía de corregir un niño? Sí, pero nunca le ha permitido reunir energía, como los muñequitos que reúnen energía y se hacen poderes. Es lo mismo, reúne la energía para hacer cosas. El niño nunca ha tenido eso, porque cuando llega la energía a medias, se la cortan, le dan las cosas, se la regalan, lo regañan, le prohíben. Entonces siempre que hablo, que déjalo que explore. Y esa niña tiene una energía para hacer cosas impresionantes, porque sabe que cuando tiene esa emoción, la reúne y hace y termina cosas. Yo le he visto terminar cosas a las 3 de la mañana. Dice, pero ¿cómo tienen? Porque ya sabe canalizar. Y no yo no le enseñé técnica meditativa, espiritual para canalizar energía. No, se dio cuenta que esa energía está allá y la puede reunir. Pero después la enfoca en lo que hay que hacer para lograr lo que le gusta. Entonces fue una inteligencia emocional donde no le pusimos nombre a esa energía. No era necesario. Ella ya sabe qué es esa energía. Ella verá qué nombre le pone, qué color le pone y la gestiona. No tiene que llamarla ni rabia, ni entusiasmo, ni inspiración. Es su energía, con su forma, con su color. Entonces, le diría a las personas, tengan claro que nunca cedan a una pataleta. O sea, nunca le vayan a dar lo que el niño quiere por una pataleta, no se lo den. Pero enséñenle a conseguirlo. Y con técnicas humanas, reales. ¿Cómo hace un ser humano de cualquier edad para conseguir eso? Tiene que hacer algo. Obviamente, legal. Y también déjalo que explore. Obviamente, en algunos espacios hay que considerar el espacio donde el niño hace la pataleta. Porque pues no es chévere que le hagan una escalera eléctrica, porque se puede aporrear, o que la haga cerca de ciertos artefactos donde se puede cortar. Hay que limitar. Obviamente yo garanticé que estaba en un lugar, era un pasillo, no había nada, era paredes, pasillo, paredes, entonces tranquilamente.
Pero eso, entonces, controlar el espacio donde lo va a hacer, permitirle que lo haga, darle la información de que voy a estar para la persona, que le respeto, que sienta eso y que si desea conseguir algo con el lenguaje va a ser mucho más fácil. Y ya tras bambalinas, padres aprendan a gestionar sus emociones, porque cuando ven eso van a sentir el miedo público, la rabia, la frustración, la angustia, el pesar. Ahí sí tenemos que trabajar nosotros ese proceso, porque ahí sí hay sentimientos que nos invitan a reflexionar pero no a actuar. Hay que hacer algo antes de actuar y el pesar es uno de ellos. En nuestra cultura tenemos muy engrandecido el pesar como que es una persona compasiva. Y no, el pesar se hizo el pesar es un sentimiento muy bonito que nos ayuda a recordar lo que nosotros pensamos del valor de las personas. Y nos está enseñando que yo creo que la otra persona no vale o que no es capaz. ¿Qué pesar de esa persona? Porque yo creo que esa persona no es capaz, es un incapaz. Entonces ese sentimiento me está diciendo, ojo con lo que estás pensando, porque estás pensando que la persona no vale nada. La persona sí vale mucho y es capaz de muchas cosas. Tienes que quitarte eso de tu cabeza. Cuando tú sientes pesar por alguien, hay que recuperar el valor de las personas. Todo el mundo es capaz de muchas cosas. Y eso es lo bonito de ver los Juegos Paralímpicos, por ejemplo. Uno dice, pucha, ¿cómo hacen esas personas? Yo, la gente que juega tenis de campo en silla de ruedas, eso es impresionante. Si le cuesta a uno trabajo con las dos piernas ir a probar una pelota ahora con silla de ruedas, la gente es muy poderosa. Los seres humanos son muy poderosos. No hay que sentir pesar por nadie. Hay que sentir admiración profunda. Entonces, papitos, no sientan pesar por sus hijos. Son supremamente poderosos. Completamente de acuerdo contigo y qué maravilla que lo pongas sobre la mesa porque sí siento que es una situación que tenemos muy anclada. El sentir lástima, pesar por alguien, no es más que quitarle las posibilidades y las herramientas y también como energéticamente cuando y también creo que hay personas que equivocadamente les gusta generar lástima, como que conseguir las cosas a través del pesar, a partir de como mostrarse como pobrecito de mí a ver si la gente me apoya. Eso es tremendamente limitante porque es reducir la cantidad de posibilidades que tenemos los seres humanos. Y eso parte de lo que te decía ahorita de la pataleta. El niño puede en la pataleta hacer rabia, pero también puede empezar a colocar cara de pesar. Y de así como... Tú no me amas, tú no me amas. Entonces el papá dice, no, yo sí te amo, mi amor, yo sí te amo. Entonces el niño piensa, ya, si le digo que no me ama, que no me quiere, entonces voy a conseguir cosas. O si le digo, papá, es que no soy capaz, yo no puedo. No, mi amor, ven, yo te ayudo. Ven, yo lo hago por ti. Entonces, si yo digo que no puedo, la gente lo hace por mí. Entonces, ¿qué le estamos enseñando con ese diálogo? ¿Qué le estamos enseñando a las personas? Por supuesto. Y el ser humano es muy inteligente y obviamente. Es que mira que cualquiera lo haría. De hecho, yo creo que hasta la parte del teatro y la actuación se pasa eso. Un actor es capaz de poner cara triste y llorar porque obviamente sabe que va a generar algo en el público y obviamente le van a pagar. Y si lo hace muy bien, va a ser un gran actor de dramático y le van a pagar muy bien. O sea, nosotros somos capaces de hacer lo que sea por tener los resultados que deseamos, inclusive hacernos las víctimas. Si es necesario para lograr lo que yo quiero, lo hago. Pero como tú dices, hay formas mucho más lúdicas, más poderosas, aunque es respetable. El que desea hacerlo por el camino, maravilloso. Lo que pasa es que sí le digo, de parte de mí, a Diego Parra, nunca van a obtener nada con la minusvalía. Porque soy tengo la absoluta certeza del poder de la vida, y digo del ser humano, y digo del animalito también. Porque también lo proyectamos con los animales. ¿Sí? Entonces el perrito que no tiene una orejita, pobrecito. Pero el perrito está feliz en la vida, jugando, moviendo la cola, persiguiendo al conejito, lo que sea. Pero yo veo pobrecito, pobrecito. Hasta los animales sentimos eso. Ahora, no estoy diciendo que seamos indiferentes. No, por el contrario. A ese perrito démosle abrazos, pico, consintámoslo, juguemos con el perrito. Pero no desde el pesar, sino del wow. ¿Cómo es capaz de en esa circunstancia, disfrutar tanto? Yo quiero aprender de esa persona. Entonces, devolverle el valor, edificar a la persona porque sí, tengo la certeza de que somos todos muy poderosos. Y ahí se conecta, creo que nos podrías también contar un poquitico de eso, lo que ahorita nos hablabas tras de cámara de la célula madre, de la potencialidad casi que infinita de los seres humanos. Con el tema de la inteligencia, por ejemplo, es un tema que, bueno, de pronto ahorita, en el pasado no era tanto, en el pasado de pronto los abuelos decían, este es muy tonto o muy avispado, pero ahorita ya hablamos un poquito más de inteligencia y con el internet ya la gente sabe un poco
de que existen diferentes tipos de inteligencias. Pero todavía tenemos la creencia de que hay gente más inteligente que otra. Y no solamente nosotros, ciudadanos, sino en las aulas. Tú mencionabas ahorita lo que a veces pasaba en el colegio, que los ubicaban desde el más hasta el menos. Ujú. Porque consideraban que si sacaba 10 en matemáticas, entonces estaba acá, si sacaba 1 era acá, y este es el inteligente, este es el bruto. Y resulta que eso ya no tiene ninguna evidencia científica, porque incluso el que saca 0 puede ser mucho más eficiente matemáticamente que el primero. Lo que pasa es que este memorizó lo que el profesor quería que memorizara. Entonces ya hay que evaluar diferente. Pero hay otros elementos, y es que al identificar muchas inteligencias, porque estamos en un mundo donde ya nos sorprendemos, no existían los youtubers hace un tiempo y ahora vemos que hay una inteligencia para hacer eso que hacen los youtubers. Hay una inteligencia, independiente de lo que digan y lo que promuevan, pero hay una inteligencia muy, muy interesante. En la actualidad, en ciencia se habla de 13 inteligencias, pero sin duda alguna, tiene que haber más de 100 inteligencias. Lo que pasa es que no las valoramos porque no las utilizamos, pero ahí están. Y a nivel molecular, se sabe que nuestro ADN, aunque tenga 20.000 genes para fabricar cosas, tiene otros 60.000 genes para jugar con otros 20.000. Es decir, tiene capacidad infinita de crear cualquier cosa. Una célula pluripotencial, una célula madre que es capaz de hacer cualquier cosa y convertirse en lo que sea. Y eso es mucho decir. Y eso ha empezado a mostrar que la célula desde el momento de la concepción tiene el potencial de desarrollar cualquier habilidad, pero cualquiera es cualquiera. Es que no deberíamos sorprendernos, porque si existen todos los idiomas, es porque vamos a hablar muchos idiomas. Y un niño que nazca en una familia que hable muchos idiomas, hablará muchos idiomas tranquilamente, de manera natural. Si tú solamente hablas uno y no lo hablas muy bien, el niño aprenderá así. Y desde el momento de la concepción empieza a moldearse la inteligencia de ese grupo de células que se van formando y que van formando un cerebro y que van formando membranas. Y todo lo que haga la mamá en ese momento va a determinar qué inteligencia aflora y cuáles no. Y ya cuando nace, por eso tiene unos rasgos maravillosos. Y por eso en la actualidad ya hay niños que cuando nacen no lloran. En el pasado pues era normal que lloraran. Hay niños que nacen y miran y sonríen y dicen, pero sí. Y tú vas a mirar la gestación y sí, los padres son tranquilos, miran, se relacionan, saludan tranquilamente. El niño, esa inteligencia social, esa inteligencia emocional ya empieza más despiertica, más despierta. Entonces, lo que pensamos que era normal que un niño llorara, no, es normal que un niño llore cuando le duele. Si un bebé lloró cuando nació, pregúntese si es que le dolió algo. Ah, no, pero es que es un símbolo de que está respirando. Pues este niño no lloró y está respirando perfectamente. Obviamente, dentro de un ratico llorará porque siente una emoción que está ligada al hambre, pero no sabe decir, denme comida. No le hemos enseñado el idioma. Entonces llora a ver qué pasa. Y obviamente el instinto de la madre es ponerlo en el seno y él comerá y dirá, ya entendí. Entonces, cada vez que sienta esta hambre, entonces ya mamá, ya entiende el lenguaje. Uh-huh. Entonces hay un potencial gigantesco para aprender cualquier cosa desde niños y podemos en cualquier momento volver a activar los genes de cientos de inteligencias disponibles para nosotros. Si empezamos a tener esa consideración en nosotros, en los otros, en los niños, va a ser mucho más fácil crear esa sociedad que tú decías ahorita al principio, de que tenemos la fe en que los niños tengan muchas habilidades. Ahora, falta un elemento clave. La inteligencia por sí misma no es la solución. Hay que agregar algo que se llama la sabiduría, que es saber utilizar las inteligencias. Uh-huh. Porque obviamente un delincuente tiene una gran inteligencia, pues le falta sabiduría. ¿Pero por qué sabiduría? Sí, porque con esta inteligencia podía lograr los mismos resultados sin meterse en problemas. Entonces tú puedes utilizar la inteligencia y resolver algo, pero metiéndote en problemas. Pero la habilidad para resolver algo sin meterte en más problemas, ahí está la sabiduría. Esa sí se desarrolla. Esa sí hay que cultivarla durante la vida. Con esa sí no naces. Entonces nacemos con el pluripotencial de inteligencia, pero venimos a la vida a desarrollar la sabiduría para utilizar esas inteligencias. Ok.
Yo no sé si esta pregunta va a ser muy grande para cerrar. Sin embargo, te la quiero hacer y es los que habláramos de los dedos. O sea, Ah, sí. por qué hay tanta... ¿Cuál es esa historia, ese discurso, esa narrativa que tú tienes en Sí. la cual hablas de los dedos? Claro. Bueno, yo creo que parte del desconocimiento de las personas, del potencial que tienen. Y en medicina, cuando llegan las personas por una gastritis, un cáncer, lo que sea, mm, la gente a veces piensa que está enfermo porque le faltan cosas, Ujú. en lugar de pensar de que está enfermo porque no usa lo que tiene. Con el tiempo me di cuenta que la gente que enferma, pues no es feliz. No sea que sean infelices, no, pues que no es feliz. La felicidad va a ir ligada a la salud. Una persona feliz va a estar sana, porque una persona feliz, su cuerpo se va a sentir bien con una persona feliz y estará bien. En ese ejercicio empecé a identificar que habían 5 detonantes que despertaban las enfermedades. O sea, 5 cosas que la gente no utilizaba y al no utilizarlas se enfermaba. Una era la inteligencia biológica, que es la inteligencia que tiene tu propio cuerpo para sanarse. A veces no le damos ese espacio. Un ejemplo es cuando dormimos poco. Al dormir poco no dejas tiempo que tu cuerpo con su inteligencia repare las cosas. Por eso nos da mucho cuando pasamos derecho una noche. Ujú. Entonces, deja que tu cuerpo se repare. La gente que no hace eso, entonces ahí apareció una primera inteligencia. Después la inteligencia social. Ahora, y la tienes en tu cuerpo, o sea, no tienes que comprarla ni pedirla por internet. O sea, ahí está para ti. No hay que inventársela. Por eso le digo a la gente, a un perro no hay que enseñarle a ladrar. Ellos nacen. Su cuerpo no hay que enseñarle a ser sano. O sea, no hay que enseñar educación física. Al cuerpo no se le educa, se le deja hacer. Pero luego aparece otra inteligencia que es la inteligencia social o interpersonal, que es aprender a relacionarnos. De niños somos muy buenos relacionándonos. De niños, naturalmente, somos muy buenos relacionándonos. Ujú. Hasta que un día nos dicen, no se junte con este, no se junte con ese, o no le hable extraños y uno empieza como a limitar. Bueno, está bien. Pero tenemos esa inteligencia. Pero cuando tú creces y no has aplicado esa inteligencia, tienes problemas de relaciones. Y esos problemas de relaciones se somatizan. Entonces las enfermedades virales, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cerebrales, las enfermedades de la piel son falta de inteligencia social. Pero tú tienes la inteligencia social, es aprender a relacionarse, pero no la usas. Entonces apareció otra inteligencia. Entonces empezar a identificar que entre cientos de inteligencias que hay 5 fundamentales que son las que nos ayudan a desarrollar la sabiduría para ser felices. Entonces, aprender a usar el cuerpo, aprender a relacionarme. La otra es aprender a servir, que no es lo mismo que trabajar. Todos, por esencia, nos gusta servir. Por eso un niño pequeñito, por más pequeñito, si ve que alguien necesita algo, o sea, tú pones una cuchara lejitos y haces así, el niño empieza a mirar y se acerca y te la pasa. O sea, entiende que tú necesitas algo. Todos por esencia sabemos que si alguien necesita algo y yo puedo, venga, lo ayudo. Entonces, esa inteligencia servicial es súper importante, desarrollarla. Muchas enfermedades aparecen por falta de inteligencia servicial porque la falta de inteligencia servicial nos lleva a tener problemas económicos. Y las personas con conflicto cardiovascular, la hipertensión, problemas renales, saben que tienen problemas económicos. Así tengan mucho dinero, pero tienen miedo económico porque no saben todavía o no confían en su inteligencia servicial. Otra es la inteligencia intrapersonal, que es ya la gestión de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis hábitos, de mis conductas, de mi forma de sentir, que es súper importante. Esa es otra inteligencia. Y la otra es la inteligencia espiritual. Pero la inteligencia espiritual, en la práctica, yo empecé a descubrir que no era lo que nos decían, que no eran textos, no eran mantras, no eran mandalas, no eran oraciones, no eran rituales, sino era la habilidad para entender cómo funcionan las cosas. Porque la espiritualidad es la que pone orden al mundo físico. Y resulta que las cosas en el mundo físico no pasan porque yo pida, sino porque hay un orden. ¿Sí? Pero nosotros tenemos tanto ese ejercicio de pedir que cuando vamos en contravía, nos para el tránsito, por favor no me coloque el parte. O sea, tenemos tan arraigado ir en contra del orden porque creemos que lo resolvemos pidiendo. Porque entre humanos, si ponemos cara de pesar y perdóneme, no lo vuelvo a hacer, ay, me dio pesar, está bien, siga. Creemos que así es la relación con el mundo espiritual.
y que Dios siente pesar y entonces por pesar, pues no. Hay un orden, las cosas funcionan con un orden. Y es un orden establecido, no es que vamos a ver Dios cómo se levantó hoy, a ver cómo es el orden de hoy. No, es un orden. Entender el orden de la vida y cómo funciona da claridad. Es como cuando juegas un juego de mesa y las reglas están claras. Tú pasas rico porque sabes cómo es el juego. La vida es igual. Entender las reglas del juego de la vida es inteligencia espiritual. Y hay gente que es muy buena para entenderlas. La vida funciona así, 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 así. Entonces uno cómo ve en la práctica que les fluye todo. Uno dice, pero la persona tiene mucha suerte, todo le sale. No, esa persona aprendió a leer cómo funcionan las cosas. Sabe dónde está en el momento adecuado, sabe qué hacer en el momento adecuado, sabe dónde parar en el momento adecuado, sabe cuándo callar en el momento adecuado para que las cosas sucedan. Y la gente se sorprende, piensa que es magia, que es suerte. No, es que aprendió a observar las cosas. Entonces, esa inteligencia espiritual es supremamente importante porque cuando no somos conscientes de eso, nos chocamos con la vida. Entonces la gente dice, pero yo quería montar ese negocio que era muy bueno, invertí todo mi capital y se quebró. Sí, pero tú no te diste cuenta que el orden de la vida te está diciendo que eso no era la forma de hacerla, que eso no era la manera. ¿Cuál orden de la vida? No, yo lo hacía porque era mi vocación. No, pero es que hay un orden. Es como jugar parqués y decir, tengo que avanzar por la derecha, no voy por la izquierda porque por la izquierda es más rápido. No, eso es un error. Estás faltando a la regla, va para la cárcel. ¿Pero por qué metió en la cárcel si quería llegar a la meta? Sí, pero es que hay un orden. Porque si cada uno cogiera por donde fuera, se chocaría y se estrellaría y ninguno llegaría. Tiene que haber un orden para que todos puedan llegar. Esa es la razón de las vías del tránsito, para que todo el mundo se pueda mover en todas las direcciones. O si no, sería un caos. Entonces, esas 5 inteligencias son las que más me han servido para ayudar en mi vida y en la vida de las personas. Y pues no he encontrado una sexta para la felicidad. No he encontrado una sexta. Entonces... Hay una mano. Había una mano ahí, la metáfora otra vez nuevamente. Y resulta que la mano no es una mano de pato ni de mico, sino de ser humano. Y entonces eso me ayuda a entender por qué tenemos este dedo y tenemos esos 4 tan diferentes. Y es que hay una de las inteligencias que es muy diferente a las otras 4. En las otras 4 hay que mirar hacia afuera. Hay que mirar el cuerpo, a las demás personas, el trabajo, el servicio y el mundo espiritual. El orden del universo, que obviamente está en mí, pero lo vemos afuera. Y hay una dentro de mí. La inteligencia intrapersonal. Pero que la inteligencia intrapersonal es la que me hace humano. Ningún animal puede desarrollarse inteligencia, de autoobservarse emocionalmente y como persona. No, solamente el ser humano. Y justamente es la inteligencia que me lleva a aprender a sentirme muy bien. A sentirme muy bien en la vida. ¿Sí? Entonces, esta tiene que ver conmigo y esas 4 es lo que yo hago en el mundo. Entonces, la mano se disolvió un mecanismo muy, muy práctico para recordarlo, para que las demás personas lo entiendan. Y sobre todo, como lo dije en un taller hace poco, para que nos demos cuenta que la felicidad no está en nuestras manos, sino en nuestros dedos. Depende de ti, para que lo utilices y la disfrutes. Y eso es lo que me gusta, como que la gente se empodere de su felicidad y que pasemos bueno todos con nuestro potencial. ¿Y tú qué has descubierto de esas, en tu camino, en tu sendero, de esas herramientas o de ese orden de lo espiritual? ¿Con qué te has encontrado? ¿Cuál? Bueno, como te decía, yo creo que yo agradezco mucho haber crecido. Obviamente mis papás llegaban a la casa por la noche y me daban la comida y todo, pero pasar mucho tiempo solo. Tengo un recuerdo muy bonito de niño, ponle unos 9 años, en la casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en una casa y al frente eran montañas. Y nos reuníamos los primos, 3, 4, 5 primos, y salíamos a las 9 de la mañana a ver qué había detrás de la montaña. Y llegamos, pasamos la montaña, yo nací en Boyacá, pasamos la montaña y había otra montaña. Y nos íbamos a la otra montaña. Y llegamos y quedaba la otra, y íbamos hasta que empezamos a sentir frío y esa era la señal que nos decía, va a oscurecerse. Y regrese. Entonces exploramos tantas cosas, que aprendimos a observar mucho la vida, la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el mundo espiritual, cuando rige el cuerpo, me enseñó que todo ser vivo tiene un alimento específico. Porque yo veía que los perros comían una cosa, pero los pájaros comían otra, pero los gusanos comían otro, y no comen lo mismo. Y que cada ser tiene un alimento específico.
Y si tú te pones a comer una cosa que no es para tu especie, te enfermas. Yo después con el tiempo me di cuenta que si un chulo, un gallinazo, come comida bien preparada, bien cocinada, se intoxica y se muere. Déjalo comer basura. Y va a ser feliz y su cuerpo va a ser supremamente fuerte. Su sistema inmunológico es supremamente fuerte. Pero no se te ocurra a ti comer comida en descomposición. Entonces, eso lo enseña la vida, el universo. Y eso me ha permitido a mí toda la vida alimentarme diferente. Porque yo le pregunto a mi cuerpo qué quiere comer. Y tengo muy claro que la comida mía no viene en paqueticos con conservantes. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que aprendí. Otra cosa que aprendí en el tiempo con las personas, y como te decía lo que pasó, ¿sabes? En esa pelea con un amigo, es que, porque yo pensaba, ¿yo cómo hice para generar esa respuesta en mi amigo? Claro, yo no soy agresivo, pero cuando la persona quizás me dijo, que mira, si yo hubiera sido más sincero y hubiera sentido, yo hubiera dicho, usted es una camisa muy bacana, me gusta. Pero me defendí en el momento que me sorprendí, ¿qué pasa? ¿Usted qué le pasa? Y empezamos a... Entonces, me doy cuenta que todo lo que yo hago con las personas tendrá una reacción hacia mí. Y que la gente me va a tratar a mí de acuerdo a cómo yo les trate. Y eso es parte de un orden espiritual de las relaciones. Y me di cuenta también de niño, alguna vez que pasaba por un lugar y un perro me miró y yo sentí miedo. Y salí corriendo y el perro me persiguió. Y me di cuenta que el perro reaccionó así de acuerdo a lo que yo hice. Porque después me di cuenta que cuando un perro me miraba, yo lo miraba y yo dije, voy a hacer algo diferente. Voy a sonreírle y me voy a acercar, le voy a poner la mano, me voy a acercar. Entonces el perro me miraba así y olía como con desconfianza. Obviamente yo podía pensar, ¿qué tal que me muerda? Pero yo dije, si me muerde, yo estoy aprendiendo a relacionarme. Pero que yo quiero transmitirle al perro es decirle, vea, yo lo admiro, me parece muy bacano, de una forma muy chévere, me parece simpático, me gustaría tocarlo. ¿Me lo permite? Y ya el perro me deja acariciarlo. Pero era porque, ¿qué intención tenía yo para acercarme? Entonces me di cuenta que las relaciones parten de eso. Ese es otro principio espiritual, pero práctico. No estamos hablando de cómo comunicarme con Metatron o con un ángel, que es sagrado y también chévere, pero algo muy puntual de cómo es el orden de las cosas. Porque mucha gente dice, pero estoy con una persona y me trata muy mal, yo trato de abrazarlo y me empuja. Sí, pero es que la persona reacciona de acuerdo a cómo tú lo tratas. ¿Y tú sabes si le gusta ser abrazado? No, nunca le he preguntado porque es que qué rico que lo abracen a uno. Sí, para ti, pero no para el otro. Y resulta que eso ocurre con todas las personas. A nosotros nos enseñaron, trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Y resulta que no, en la práctica es trata al otro como al otro le gusta ser tratado. Pero eso no lo aprende. Pero eso uno lo ve viendo y no creyéndole a todo lo que los demás digan, sino uno experimentando. Y como esa, pues muchas más cosas, muchos más principios que uno va descubriendo. Mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo. Yo creo que acá nos podríamos quedar un montón. Pero bueno, creo que esta juntanza apenas está iniciando y se vienen cosas seguramente muy lindo. Ahí tenemos entre manos sacar algo enfocado a los padres y después seguir con cuentos. Y bueno, creo que van a salir muchas cosas. Pero muchas gracias por compartir. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también por todo lo que nos dejas. A mí particularmente me quedan una cantidad de cosas para aplicar con mi hija y eso te lo agradezco muchísimo. Y bueno, que sea el inicio de un compartir bien bonito como ha sido hasta ahora. No, pues para mí un placer. Muy bacana esta conversación, muy chévere este espacio. Muy bacano por donde me fuiste llevando desde el principio también. Antes de cámaras, les cuento que este hombre hace unos cuentos espectaculares. Tiene muchos talentos, pero alcancé a encontrar ese en un momentico. Y por eso te lo admiro profundamente. Y qué chévere la historia que me contaste también de niño, porque, bueno, por un lado, verificamos ambos que la niñez es sagrada y que no importa qué pase, nuestras inteligencias, nuestro potencial puede salir para contribuir a la humanidad. Entonces, te admiro y los admiro a todos los que están detrás de cámaras en este proceso por el compromiso que tienen para este proyecto, para este podcast, para Orbe. Y feliz de que pueda estar y participar acá. De verdad también me voy en el corazón con muchas ideas, con mucho sentimiento, con mucha emoción
con una pataleta de la buena, de que la energía se reúne para crear muchas cosas. Entonces, gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar acá. Mi hermano. Muchas gracias. En órbita.